Pues agradecemos a todos por estar aquí, hermanos. Estamos en la hora 2 de nuestra materia, cómo estudiar la Biblia, y el tema es hábitos de estudio. Hoy tenemos aquí esta lámina que tiene las ideas principales, pero usted tiene ya impresa el material para que lo tengamos previo, y a la hora que llegamos aquí nada más confirmamos lo que ya leímos en la semana. En esta ocasión hay una tarea y es hacedores de la palabra. Recordamos que las tareas no son extensas, pueden ser de una cuartilla, una hoja tamaño carta, para que nada más ahí se resuma lo principal que tiene cada una de las horas en que dejamos esas tareas, y ya la podemos de esta manera acreditar en nuestro instituto. Recordamos que nuestro básico son 20 materias, y quienes lo van tomando, bueno, pues son la gente que se está preparando para predicación y enseñanza aquí en la iglesia local, y a veces en otros lugares donde nos llegan a invitar. Entonces estamos con hábitos de estudio y tenemos el primer párrafo que dice allí: en los métodos de estudio bíblico se insiste en la adopción de hábitos como estudiantes de la palabra de Dios. Este compromiso implica costumbre, formación, rutina o actitud arraigada que caracteriza a las personas. Entonces, si el tema es hábitos de estudio, queremos tener ya como una parte de lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Se da cuenta que los hábitos se forman por repetición? Porque lo hacemos todos los días, cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer, que necesitamos hacer, y entonces esa parte que es importante para nosotros se llama hábito. De hecho, es así como el origen de la palabra, ¿no? Entonces nosotros queremos tener la costumbre de ser estudiantes de la palabra de Dios. Que no estudiemos los domingos en la mañana porque llegamos todos aquí, traemos la Biblia, hay una predicación, una escuela dominical, los niños tienen sus clases y parece que es fácil estudiar, pero no es la meta final que nada más estemos aquí, sino que cotidianamente en nuestras casas, en la actividad que cada quien tenga, permanentemente esté estudiando la palabra de Dios. De manera que cuando lo hacemos de manera repetitiva, se hace ese hábito. Otra cosa que dice la palabra rutina. A muchos no nos gusta la palabra rutina porque nos parece aburrido. Decimos, yo soy de cosas nuevas, no me gusta hacer lo mismo todos los días, hay que innovar. Y bueno, la palabra innovar está bien, pero el hábito en sí o la rutina es algo que es parte de nuestra vida. No que nos hagamos como algo aburrido, pero sí que cotidianamente tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a estar tomando esta actitud de rutina y actitud arraigada. Decíamos entonces, ya que me vuelvo un estudiante de la palabra de todos los días, cada quien en su horario, todos tenemos cosas que hacer, pero entre el horario que cada quien tiene de todos sus días cotidianos, que parte de lo que hagamos sea estudiar la palabra. Es mi tiempo de estudio, es mi tiempo de repaso, mi tiempo de profundizar con la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí estos hábitos de estudio, la Biblia como centro, recordamos, todo lo que estudiamos siempre es la Biblia, y los primeros hábitos son la actitud. Cuando hablamos de actitud, tenemos que recordar cómo estamos en nuestro corazón delante del Señor. Imagínense un estudiante con mala actitud, un estudiante distraído, un estudiante que no está interesado, molesto con algunas cosas de la vida, y esa actitud no nos ayuda. Entonces todos tenemos actitudes negativas que tenemos que quitar, pero podemos aprender las actitudes positivas. Podemos decir, bueno, mi actitud como estudiante voy a mejorar para que esa reacción que tuve, esa inconstancia o esa reacción que no está bien delante de Dios, la puedo quitar. Entonces la actitud, dice aquí, es de adoración. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, recordamos que al estudiar es parte de la adoración a Dios. No sé cuántos hoy se fijan la influencia que tenemos de la movilidad en la fe. O sea, la gente piensa que los cultos son movimiento. Hay un concepto así, ¿no? Se llama grupos carismáticos y la gente se mueve para acá, para allá, hace cosas. No está mal moverse, pero moverse no siempre es la mejor manera de aprender, ¿no? Tenemos que aprender entonces que hay ocasiones en que cuando nosotros adoramos a Dios, no tiene que ser con movilidad. La parte del culto de moverse, pararse, sentarse, cantar, salir o entrar, está bien. Pero además de eso, nosotros estamos adorando a Dios cuando estudiamos. Conocemos a un buen maestro, el doctor Miqueas Bustos, fue nuestro maestro hace muchos años, y él es mexicano. Y él decía, cuando yo me siento más emocionado, es cuando estoy estudiando la palabra de Dios. Cuando algo Dios me revela, algo veo que no había visto, cuando descubro algo, me siento tan contento que de veras digo, Señor, gracias por esto. O sea, no siempre es la movilidad, no siempre es el carismatismo, no siempre es cosas así como muy notorias. A veces en lo secreto, ahí es donde Dios nos está hablando para que podamos recibir y podamos dar. Recordamos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos.
Entonces, si vamos a dar predicación, enseñanza a niños, adultos, jóvenes o lo que sea, tenemos primero que recibir nosotros para luego poder dar. Entonces, es muy importante también ese tiempo de un poquito paz, donde estudiamos, donde estamos recibiendo y estudiando. También recibimos bendición en este estudio. Los primeros bendecidos somos nosotros. Cada que usted da clase a niños, a jóvenes, adultos o ancianos, los primeros bendecidos somos nosotros, porque nos dio el tiempo de preparar, de estudiar, de reflexionar, de recibir. Entonces, cuando estamos dando es una grande bendición, pero antes de la bendición de dar, tenemos nosotros que recibir. Y esa recepción que tenemos la hacemos normalmente cuando estamos en un tiempo con el Señor. La segunda parte, además de actitud, es frecuencia, que es parte del hábito, ¿no? ¿Qué tan frecuente lo hacemos? La frecuencia es la repetición de una actividad. ¿Se da cuenta que dicen por ahí, ¿no?, que la práctica hace al maestro? ¿Será cierto o no? Claro que sí. No toda la gente tiene superdones así como para hacer las cosas o tienen una, pues digamos, habilidad especial. Tenemos a veces de la repetición, de estar con cosas muy sencillitas aprendiendo hasta que lo dominamos. Y ya que lo dominamos, bueno, pues podemos compartir con otros, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser muy importante porque es una actividad que tenemos que repetir. Entonces, como estudiantes de la palabra, es importante que tengamos un tiempo todos los días. Yo sé que estamos ocupados, que a veces no nos da tiempo para lo que quisiéramos, pero en medio de todo lo que hacemos, si no busco todos los días un espacio con la palabra de Dios, yo me estoy quedando mal, me estoy quedando anémico, me estoy quedando sin recibir, me estoy quedando fuera. Entonces es importantísimo que nosotros recibamos esa frecuencia, que no nos cansemos de buscar al Señor. No sé cuántos piensan que ya tienen suficiente de Dios, ¿no? Dicen, no, yo ya llevo años en el Evangelio, oigo en la semana las predicaciones de no sé quién. Óigalos, está bien, oír predicaciones, pero no me da la suficiente formación escuchar predicaciones o ver ministerios de iglesias, ¿no? Ver las mega iglesias que están allí, que están impresionantes, ¿no? Nos quedamos sorprendidos de las iglesias grandes, sus ministerios, al alcance que tienen y todo. Pero eso no me llena a mí. Está bien para ellos como iglesia, pero yo como iglesia tengo que tener esa frecuencia y repetir la actividad. O sea que usted no debe de aburrirse, decir, ya me cansé de estudiar, ya no quiero estudiar. Claro que todos nos cansamos, y a veces porque no tenemos orden en otras cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo y lo hacemos desvelados o lo hacemos apresurados. Pero si tenemos la actitud y la disciplina, esa repetición nos va a hacer que tengamos algo para poder compartir con los demás. También dice, hacerla parte de la vida cotidiana. ¿Qué tal que así como todos los días nos levantamos, vamos al trabajo, a la escuela, todo lo que tenemos que hacer, parte de lo que hacemos es estudiar la palabra? Y si estamos estudiando la palabra, es parte de lo que tenemos que hacer. Si usted se fija, es una necesidad tan grande que tenemos que decimos, me faltó, no leí la palabra, no oré, no busqué. Y entre el día que tuve tan agitado y todo lo que hice, o cosas que ni siquiera pensaba que iban a pasar, todo lo imprevisto, todo lo que es inesperado, aún con esas cosas, yo tengo que buscar tiempo para estar con la palabra del Señor. Es parte de mi vida. Imagínense ustedes la gente que es destacada en algo, es porque se dedica a eso. Además del talento y del tiempo, o lo que usted quiera, se dedican. Están esforzándose en eso, ¿no? Están haciendo las cosas. No sé cuántos recuerdan a los grandes basquetbolistas, ¿no? Michael Jordan y aquellos, y les decía, ¿cuál es tu secreto? Decía, lo hago todos los días. El básquetbol es mi vida y todos los días. Dice, ¿y qué haces? Hago lo básico. O sea, las cosas espectaculares que hacían, pues sorprendentes, ¿no? Pero no era llegar a lo espectacular. Para llegar a lo espectacular, primero es con lo básico. O sea, estoy haciendo las cosas elementales, lo que es fácil para mí, lo que es parte de mi vida, hasta que hago cosas que no hacen otros. Y entonces yo creo que como maestros también tenemos esa meta, ¿no? Todos conocemos maestros y predicadores y gente que enseña la palabra y les admiramos, ¿no? Decimos, qué bueno que haya ministerios, pero para poder tener esos ministerios siempre está el antecedente de la frecuencia, de que yo estoy haciendo estas cosas de hasta que lo hago parte de mi vida cotidiana. ¿Qué tal cuando ya no me cuesta trabajo hacer las cosas? Porque las amamos, ¿no? ¿Sabe por qué no le da trabajo hacer algo? Porque usted ama eso. Lo que usted haga en la vida cotidiana es porque usted ama. Y por el amor a esas cosas dice uno, no me cuesta trabajo. ¿Qué tal las mamás que cuidan a los niños, no? Lo hacen con tanto amor y no está tan fácil cuidar niños, ¿no? De hecho, no es nada fácil. Pero tanto aman a sus hijos que lo hacen como si fuera fácil, ¿no? Y están ahí, se desvelan y los cuidan y los atienden porque es parte de lo que ellos aman. Igual en el matrimonio, en el trabajo, lo que hagamos, el amor a las cosas y a las personas hace que parezca que no es difícil, aunque sí es difícil. Si es difícil, no es algo regalado, pero si es parte de lo que nosotros queremos hacer, es parte de mi vida cotidiana leer la palabra.
como decíamos, incluso en la casa, que sepan a qué horas estamos estudiando la palabra de Dios. Porque si no ven que estudiamos, pues entonces, ¿cuál es el testimonio, no? ¿Qué tal si la esposa, los hijos nunca nos ven leer, nunca nos ven estudiar, nunca nos ven preparar las cosas? Pues entonces piensan que es improvisado. Y a lo mejor sí es improvisado, pero la improvisación no es el mejor recurso. Cuando improvisamos es porque o no sabíamos el compromiso o no estaba planeado, pero tenemos que improvisar ahí. Sin embargo, cotidianamente es estudiar y prepararnos, estar estudiando, estar compartiendo, estar acumulando la palabra de Dios para poderla compartir. La siguiente parte importante es la respuesta. La respuesta viene de Dios. Dice inciso A, Dios nos responde por medio de su palabra revelada. B, nosotros mantenemos la comunión con Él a través de la oración. Y C, énfasis, compromisos de enseñar y el valor del estudio. Ahora, entonces, si yo sé que Dios siempre responde, estoy haciendo lo correcto. Así como yo tengo la disciplina de leer y estudiar la palabra para mi vida personal o para compartir, yo sé que Dios responde. Ahora, una cosa importante, hermanos, no siempre tenemos que sentir la respuesta de Dios, porque hay un movimiento por ahí que tienes que sentir las cosas. No sé si ustedes se han fijado en eso, ¿no? ¿Sentiste a Dios o no sentiste a Dios? Oiga, hermano, ese sensualismo y carismatismo puro, ¿no? O sea, iglesias que tienen una idea muy rara de las cosas de Dios. ¿Cuándo, dice la Biblia, tienen que sentir a Dios? Cuando me sientan, ahí estoy. ¿Dice la palabra? Nunca. De hecho, la palabra sentir casi no aparece, hermano. Dice Dios, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo lo sienta o no lo sienta, ahí está, ¿verdad? Alguien decía por ahí, también un buen maestro, ¿ya llegó usted? Los que estamos aquí ahorita, ¿ya llegaron todos o falta alguien? Dice, bueno, si se puede palpar, aquí está, seguro, aquí está. Pero Dios siempre está, hermano. Nunca dudemos de que está. Y esas ideas un poquito raras de sentires y que tienes que sentir a Dios, no siempre sientes a Dios. De hecho, a veces se siente la presencia de Dios o algo muy lindo o muy difícil, pero no es la base sentir. La base es creer que está con nosotros. Igual en su amor, su palabra y todo lo que Él hace, ahí está. Porque hay gente que dice, voy a hacer las cosas cuando yo las sienta. Cuando yo sienta predicar, cuando yo sienta enseñar. Uy, hermano, pues está muy difícil que usted sienta, ¿no? Realmente no es que sintamos o no, es un compromiso que tenemos. Y sintamos o no la presencia o la bendición de Dios, del carismatismo que está tan fuerte, tan arraigado en muchas iglesias, no hace falta que lo sintamos. Si alguien lo siente, qué bueno, y si no, ni modo. Pero lo que sí estamos seguros es que Dios siempre responde. Ahora, a veces la respuesta es que sí, ¿se acuerdan? O a veces es que no, o a veces que nos esperemos. Pero ¿Dios respondió o no respondió? Siempre responde. Claro que siempre queremos el sí, ¿no? Y lo inmediato. Pero Dios me dice a veces que no. Y cuando me dice que no, Él sabe por qué. De hecho, nosotros con la madurez espiritual decimos, yo sé por qué Dios no me dijo esto, no me dio esto. Yo pedí, yo creía que algo necesitaba y Dios me dijo que no. O cuando dice, espérate. ¿Qué tal de esperar? Pues me forma, ¿no? Me forma mi carácter, porque a veces yo soy muy desesperado y quiero las cosas rápido. Y cuando Dios me dice que te esperas, bueno, mi carácter se forma. Entonces la respuesta de Dios siempre está allí y nos responde por la palabra revelada. Siempre es en la Biblia. Recordamos que tenemos iluminación, bendición, la palabra, pero todo está en base a lo escrito. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, me emocionó mucho lo que me dijeron. ¿Y en qué parte de la Biblia está lo que le dijeron? Y no le preocupa. Dice, pues no sé, sentí muy bonito. Caray, pues si no le dicen de qué parte de la Biblia, está mal. Aunque sienta bonito o aunque le emocione, si no está en la Biblia, no tenemos ni que repetirlo, ni que practicarlo, ni que esperarlo, porque no es lo que dice la palabra. Pero si dice la palabra, que mire, la palabra dice tantas cosas, hermano, yo creo que la palabra basta, ¿no? Diríamos, la palabra es suficiente. Con lo que tenemos en la palabra escrita es más que suficiente. Algo importante es mantenernos en oración. Parte de la respuesta es de Dios, pero de mi parte es la oración. O sea, mi disciplina ahí es orar. Ahora, ¿orar será fácil, hermanos? ¿Orar es fácil? No es fácil. Algunos luego se quieren dormir, ¿no? Dicen, voy a orar. Se le estaba meditando y dicen los hijos, sí, meditabas y roncabas. En tu meditación estabas en sueño profundo. No, me voy a dormir. Claro que me puede dar sueño, por eso mejor me paro, ¿no? A veces mejor estudio parado ahí donde pueda, a la hora que sea, pero que no me quede dormido, porque si me duermo, pierdo el tiempo. Orar es disciplina, creer que Dios responde, que estamos en la voluntad de Él, y al estar orando, vienen sus respuestas. Entonces, la oración va a ser muy importante. No dejemos de orar. Perdón, así como oramos por los niños, oramos por los jóvenes, por los adultos, oramos por las necesidades, para que la gente conozca al Señor, que la iglesia sea bendecida. Lo que usted quiera orar, hermano, siempre va a ser bueno.
pero es en base a la palabra. Y decir, bueno, yo estoy orando y no sé cuándo va a responder Dios, porque Dios no se tarda, ¿se acuerda? Dios es puntual. Pero uno como que es tan así muy desesperado y quiere que ya rápido le responda, y Dios dice a veces, te tienes que esperar un poquito, ¿no? Ahora, el énfasis es el compromiso de enseñar y el valor del estudio. Cuando la gente sabe que vamos a enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar la clase. Tenemos que orar. Porque hay quienes pierden el tiempo en otras cosas. Un tiempo es para orar, que es importante, otro tiempo es para predicar, otro para enseñar. Pero hay gente que no tiene muy clara la cosa. Entonces, si es tiempo de predicar, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Usted sabe, aquí los predicadores que tenemos, un grupo muy lindo de predicadores, tienen su tiempo. Saben que tienen 1 hora para desarrollar su tema. O sea, ¿cuánto tiempo tienen? No más, no menos. Porque es disciplina. También la clase bíblica, ¿no? Cuando damos la clase, usted sabe qué tiene que preparar. Realmente para cada hora de clase, por lo menos son 3 de preparación de los maestros, ¿no? Que se ponen a preparar y a ver qué van a dar y qué material y qué escogen y qué ayudas. Y aún con los recursos que tenemos hoy electrónicos, aún así se requiere mucho tiempo para preparar. Entonces la preparación va a ser parte ahí importante, ¿no? Tengo un compromiso de predicar o de enseñar. Y no puedo defraudar al grupo, porque hay gente que dice, bueno, con que dé un temita ahí, el tema está bien, pero si no es lo que me están pidiendo, como aquí se fija que cada hora tenemos 16 horas de clase, ¿no? ¿Qué tengo que hablar? El tema del día. No me emocioné, no sentí cosas raras, no oigo cosas en la azotea tampoco, es lo que dice la palabra. Ahí, dando eso, cubro el compromiso. Igual que al predicar, ¿no? El predicar, ¿qué tema tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para desarrollarlo, no? Es importante que tengamos estas cosas ajustadas en nuestro tiempo para que no fallemos. Yo sé que tengo la clase, la predicación, el tema para niños o lo que sea. ¿Y qué valor tiene el estudio? Otra vez, ¿no? El estudio es valiosísimo. Vea en la palabra, todo lo que es el estudio, ¿no? La gente que se dedica a los ministerios, el apóstol Pablo, pues, un erudito, ¿no? Pero estudiaba. No es que nació así de erudito, estudiaba. Pueden nacer con habilidades, pero si no se esfuerza, puede tener muchas fallas. El método tiene que ser ahí con disciplina. Tenemos algunos métodos. Disciplina personal y con otros creyentes. O sea, el método de la disciplina es qué tengo que hacer, a qué hora tengo que hacerlo y cómo tengo que hacerlo. No es así como una, digamos, dirección del Espíritu Santo muy rara, que algunos creen que está bien y no está correcto. Yo tengo una disciplina para ver qué voy a dar. Mi tema es este, lo que tengo que hacer es esto, los recursos que tengo son aquellos, las metas que tengo son estas. Siempre es muy importante llegar con esa preparación. Porque si llego así como improvisando, hay muchas fallas, hermano. De hecho, esa es una concepción de la iglesia, ¿no? Que Dios te dirija. No lo dirige Dios. Más bien tiene un desorden en las cosas, ¿no? Claro que tenemos el Espíritu Santo y se mueve y hace cosas impresionantes, pero yo tengo una base. Mi base es lo que estoy preparando con esa disciplina. Disciplina personal y con otros creyentes. Cuando usted llega a la clase puntual, muestra disciplina. Cuando usted da el tema completito, muestra disciplina. Cuando usted da lo que tiene que dar, muestra disciplina. Pero hay muchas ideas por ahí de libertad del Espíritu Santo muy raras que se cambian las cosas. Y eso no está correcto. Entonces traemos como que una idea así muy, yo diría mística, de las cosas y dice uno, ya, da lo que Dios te dé en tu corazón. Ah, caray, ¿qué voy a dar, no? Entonces, lo que yo crea, lo que yo sienta y está mal. Necesitamos la disciplina del estudio. Claro que hay oración, que la gente es movida, Dios toca a la gente. Cuando usted usa la palabra, se queda impresionado con lo que pasa. Claro que la disciplina cuesta. La disciplina de preparar y estudiar no está fácil, a veces no es divertido, sin embargo, tenemos que preparar lo que tenemos que dar para las personas. Ahora, tenemos ahí otra cosa dentro de esto, es la oportunidad de ofrecer espacios en el programa de la iglesia. O sea, la iglesia, dice el apóstol Pablo, cada que se reúnen traen revelación, traen doctrina, traen ciencia, o sea, dice exactamente lo que tenemos que dar. No es ocurrencia que en el culto se hagan las cosas. ¿Para qué alabamos? Pues que exaltamos al Señor. Hay alabanza preparada. ¿Sabe cuánto se prepara la alabanza, hermanos? Se prepara horas. No es así como, échate un cantito, ¿no? Como dicen por ahí, una alabanza. Pues no está tan fácil. Tienen que ensayar, tienen que preparar, corregir voces, corregir instrumentos. Cuando nos falla el sonido, que ya es clásico también, bueno, hay que estar preparando ahí, ¿no? Un músico no llega nada más a cantar. Es mucho el tiempo que tiene que dedicar. A estudiar canto, estudiar notas, los que tocan instrumentos, ¿no? Es muy importante. Igual que un músico, un maestro tiene que prepararse. No es así como llegar con una idea muy carismática de porque yo tengo la gracia o porque me tienen que aguantar. No, no es correcto.
yo tengo la disciplina de estar con el estudio y ofrecer espacios en la iglesia para esos estudios. Cuando damos clase a niños, hermanos, no los estamos entreteniendo. ¿Te acuerdas de eso? No los estamos entreteniendo, porque hay gente que dice, ¡ay, le dejo al chamaco! A ver qué hace con él. Oiga, hermano, no somos un centro de entretenimiento, ¿no? Claro que los niños luego se divierten mucho, pero no es la base. Les están formando con la palabra. Desde la cuna, ¿no? Que comparten el biberón, que ahora ya no pueden compartirlo, ¿no? Pero es disciplina. Tienes que aguantar a otros, tienes que esperar a otros que están con algo, los chiquititos. Imagínense los niños también ahí en su ambiente, ¿no? Están oyendo, están inquietos, tienen mucha energía, pero hay que formarle en ellos algo. No me digan los jóvenes y adolescentes, tienen tanta fortaleza, tanta bendición. Bueno, también con ellos es trabajo. Los adultos tenemos un poquito menos de energía, pero pensamos un poco más o tenemos otras necesidades, ¿no? Los ancianos también. Entonces, cuando uno prepara algo para el grupo que sea, siempre es importante que veamos esto. ¿Cuál es el compromiso? Dice ahí, ofrecer elementos didácticos, capacitarnos para la servir al Señor, integrar el ministerio de enseñanza desde los niveles básicos hasta avanzados, considerar a todos los congregantes, edades por madurez espiritual. O sea, proveer espacios didácticos, hermano, es dar la oportunidad para que sea agradable la enseñanza. No sé a cuántos hemos estado en salones muy incómodos, con las bancas todas rotas, se cuela la filtración del agua por todos lados, ahora con tantas lluvias, ¿no? Y decimos, no me siento cómodo aquí. Si no está cómodo ahí, a lo mejor no va a recibir la enseñanza. O la predicación, ¿no? ¿Qué tal predicaciones donde está el clima fuertísimo? ¿Le ha tocado a usted así los climas intensos por ahí, que llueve mucho, que hace lluvia, que el calorón, y aún con todo eso uno tiene que adaptarse, pero de la mejor manera, ¿no? Gracias a Dios que aquí tenemos no un lugar lujoso, pero sí hay espacios para cada quien, para su grupo. ¿Quiere un grupo de niños? Requieren su espacio. No es nada más ahí donde se pueda o a ver qué se hace, ¿no? Los jóvenes que tienen más movilidad y más espacio también hay que ver algo para ellos, ¿no? Igual los adultos, los ancianos, siempre buscamos proveer de espacios para que la gente tenga pues la enseñanza, ¿no? Que no sea así como improvisada, porque hay lugares donde como que no está muy preparada la cosa, como que falta el espacio, no se da lugar, no se invierte en eso y entonces pues a lo mejor hay una deficiencia. Yo conozco algunos lugares donde el lugar más bonito es el templo, pero los salones no. Los salones están muy deficientes. Entonces decimos, bueno, el templo es parte de, y los salones. Entonces no nada más un lugar como que el más importante, cada salón, cada espacio requiere un lugar adecuado y que tengamos el material, que tengamos el tiempo para ellos, ¿no? La capacitación es importante. Nosotros nos capacitamos porque queremos hacer mejor las cosas. Yo sé que usted tiene experiencia con Dios, conoce del Señor, lleva años en las iglesias o lo que sea, pero aún así nos seguimos capacitando. La capacitación siempre es importante, en todos los niveles. Entonces, si usted está aquí, es porque se quiere capacitar. Claro que ese es nuestro nivel básico, ¿no? De instituto bíblico, pero al tener el instituto bíblico, tenemos lo básico para poder predicar o poder enseñar. Si usted quiere prepararse más, se puede preparar más. Incluso si alguien quiere ir a un instituto bíblico, aparte del nuestro, se puede ir. Lo recomendamos con todo gusto, pero es mucho compromiso, ¿no? Y aparte son costosos. Pero bueno, es cosa que usted haga ahí, el espacio donde usted lo quiera hacer, ¿no? Integrar el ministerio de enseñanza. Nosotros creemos mucho en nuestros maestros. El maestro trae su preparación, tiene su visión, tiene su compromiso y le respaldamos. No es algo así como no importante, ¿no? Decimos, pues lo importante es la alabanza. No sé cuántas iglesias piensan que la alabanza es lo más importante. Bueno, la predicación siempre es importante también, o la enseñanza, pero si no le damos ese espacio a cada una de las actividades, hermanos, tenemos una deficiencia. Así como se requiere espacio para cantarle al Señor, para la oración, para tener la clase bíblica o lo que tengamos que hacer, tenemos que proveer siempre de esos espacios. Es importante ver qué se necesita para que lo podamos hacer. Y hay niveles, ¿se da cuenta? Hay niveles muy básicos. El discipulado nuestro que dura 10 meses es básico. Pero esos 10 meses aprendemos las cosas básicas de la fe. Ya luego viene aquí nuestro instituto, en nuestro caso. Y hay otros niveles de enseñanza que son buenos, ¿no? Pero si no nos capacitamos, no podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Ahora, dice ahí todas las edades. Nuestra enseñanza no nada más es con jóvenes y adultos, con niños, con ancianos, con gente que apenas nos visite. Para todos tiene que haber un buen programa, porque de esta manera vamos que es importante, ¿no? Que no nada más un grupo especial, sino todos los grupos son importantes. Cada grupo, cada necesidad que tenemos ahí. Hay algunos recursos espirituales que tenemos ahí. Dice la oración, el estudio, la meditación, memorización y la adoración. Usted tiene recursos espirituales. Los maestros fuera de la iglesia, pues por su capacidad o por su preparación que tienen es bueno. Pero nosotros tenemos algo adicional. Lo adicional es la presencia de Dios y la gracia de Dios. Cuando usted ora, Dios responde.
¿Qué tal si en el grupo se presenta una fuerte necesidad, algo que nos contrista, algo que nos preocupa? Bueno, vamos a orar. Esa oración es un recurso muy importante, hermano. Claro, a veces es inesperado, pero cuando oramos por la gente, ahí Dios se mueve. Y otra vez decíamos, a veces no sentimos que sea muy inmediato, pero aún así Dios con nuestra oración bendice a la gente. Que alguien se accidentó, que alguien tiene un problema fuerte. Bueno, vamos a orar, hermano. Tenemos que orar. Esa oración va a ser muy importante ahí, ¿no? Otra parte importante, el estudio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que estudiar. Si estudiamos, estamos preparándonos, algo adquirimos. Una iglesia que tiene doctrina o que se prepara puede tener muchas bendiciones, ¿no? La meditación. Meditar es volver. ¿Recuerda lo que significa meditar? La palabra meditar significa rumiar. Imagínense. ¿Y qué es rumiar? Ustedes se acuerdan, ¿no? Los animales que se mastican varias veces porque tienen 4 estómagos y eso, bueno, esa palabra originalmente para nosotros meditar en la Biblia es rumiar. Dice, cuando quieras buscar a Dios tienes que rumiar su palabra. Ahora, ¿cómo puedo rumiar su palabra? Pues estarle dando otras repasadas, ¿no? No como una probadita, así como ya probé un poquito, ¿no? La comida gourmet no funciona ahí. Se requiere algo más de consistencia. Entonces, medito en la palabra, la recibo, no la entiendo, le doy otra repasada, sigo aprendiendo, me meto más con la palabra hasta que ya entendí y hasta que la palabra es parte de mi vida. Y esa es la meditación, no nada más algo muy emocional o muy inmediato. La meditación requiere de mucho tiempo. La memorización, recuerda, aprender de memoria está bien, pero es apenas el primer nivel de 5. No nada más es memorizar. Memorizar está bien, pero además de memorizar, podemos también tomar el estudio, la meditación e incluso otras actitudes que tenemos ahí de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tal cuando la gente practica lo que aprende? No sé si usted lo sabe, pero en los institutos bíblicos nos ponen a presentar niños así que eran muñequitos, ¿no? Imagínense un muñequito ahí, vamos a presentar al niño. ¿Para qué hacemos eso? Pues para cuando presentemos niños, de veras, ¿no? Nos casaron en falso, ahí en el instituto. De verdad, dicen, vamos a hacer la boda de este y esta. Era broma, ¿no? Pero a ver, ¿cómo aprendemos cómo se casa alguien y cómo está la iglesia? Pues haciéndolo así como ensayado. Suena muy chistosito, pero de verdad aprendimos, ¿no? Porque incluso nos acordamos, bueno, ya sé cómo se presenta un niño, lo he visto en la iglesia, pero hacerlo es otra cosa. ¿Qué detalle se pasa por allí o qué se me olvidó al casar a alguien, ¿no? ¿Cómo hacemos todo lo que tiene que ser la ceremonia y todo eso? Y se tiene que practicar hasta que se llega a hacer. Entonces, hermano, en la iglesia es lo mismo. Cada vez que usted enseña, está haciendo algo. Está preparando, está dando un tema, está haciendo algo, hasta que lleguemos a la adoración. Dice, la adoración es que le demos la gloria a Dios. Y con la gloria a Dios, bueno, es la meta, que la gente adore con su vida, con lo que está pasando, con lo que no está pasando, y de esa manera tenemos nosotros pues la meta en las cosas de Dios. Ahora, un lugar para nosotros tener en las cosas de Dios en el estudio puede ser el templo, pueden ser salones de estudio, hogares o lugares públicos, en lugares donde la gente se puede reunir. Porque no nada más es el templo, ¿no? ¿Dónde se reúne la iglesia? Donde sea. Puede ser en una escuela, en un salón, en un gimnasio, donde se pueden hacer las cosas. Ahí podemos ir porque necesitamos pues aprender de las cosas de Dios. Hace muchos años hubo un evento en el Estadio Azteca. No sé cuántos conocieron de eso hace unos 20, 25 años. Y se reunieron 110,000 cristianos ahí, con algunos cantantes y predicadores y hermanos. Fue muy bonito. Pero bueno, la idea era preparar el grupo. La bendición es que en febrero próximo otra vez va a haber un evento, no en el Azteca, va a haber en otro lugar, pero la idea es que la gente se reúna fuera del templo. Y está muy bien, ¿no? Porque en el templo, bueno, ya sé que me reúno, ya sé el espacio, los tiempos, pero estar en otro lugar aprendemos. Tanto evangelismo como consideración y otras cosas que hay que aprender. Entonces no nada más es en el templo, ahí en sus casas también, ¿no? ¿Cuántos hicimos células de estudio ahí en nuestras casas? Pues ahí vamos a ver la palabra de Dios. Es la casita, en una mesita, una salita, no pasa nada, que esté sencillito porque es lo que necesitamos para tener comunión, para estar con las personas. Entonces es muy importante que vayamos a otros lugares. No nada más es en el templo, sino en donde podamos estar. Ahora, estos métodos básicos de estudio bíblico, tenemos memorización por párrafos, por versículos o por palabras. Parece muy fácil, pero el aprender la palabra de Dios requiere que tengamos un poquito de sistema. ¿Cómo lo voy a aprender? Bueno, copiar versículos en tarjetas, memorizar frases o repasar versículos de la Biblia. ¿Se acuerdan de las famosas tarjetitas donde escribíamos los versículos? ¿Aprende o no aprende uno? Porque es que ya lo leí, pero se me olvidó. En cuanto salí de la casa, se me olvidó el versículo. Pues a todos se nos olvida. Pero ¿qué tal si veo mi tarjetita ahí, no? Mientras voy en el metro o donde vaya, en Mexibus o lo que sea, voy con mi tarjetita. Aprendo. Incluso los ponemos ahí pegados en la pared para aprenderlos, ¿no?
Memorizar frases también es importante. Memorizar frases de Jesús. Imagínense, el Sermón del Monte tiene una perfección de exposición de temas y puedo memorizar qué dijo Jesús sobre el divorcio, sobre la familia, sobre el dar, sobre la santidad. Ahí está todo el tema. Entonces pueden ser frases de Jesús o de otros personajes en la Biblia, ¿no? Y repasar los versículos en voz alta. ¿A cuántos les sirve decirlo en voz alta? Yo creo que a muchos, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, es que no sé, me da trabajo. Pero si lo digo en voz alta es más fácil. De hecho, algunos hermanos, no sé si saben, pero cuando predicamos, practicamos predicando en falso. Así como que vamos a predicar, ¿no? Ahí en algún lugar y veo mi tiempo y todo. No suena muy divertido, pero uno aprende. Ay, ¿cuánto me tardé? Me paso con el tiempo siempre. Soy constante y me paso. No se pase. El tiempo exacto tiene que dar, ¿no? Esa es la cosa. Pero igual fallas o alguna cosa que vimos, hay palabras que dijimos mal, ¿no? No sé si se fijan en eso, pero hay veces que a veces hasta las palabras o cómo hablamos, ¿no? No sé si sepa que en nuestra familia nos critican cómo criticamos y cómo predicamos, pero es parte de la vida, ¿no? Ay, dijiste ver una palabra, te faltó quién sabe qué, ¿y eso sirve o no sirve? Sí sirve, hermano, porque uno ni cuenta se dio de la emoción que tenía, pero ahí le dicen, dijiste mal esta palabra, repásalo en voz alta y a ver, escucha cómo lo dices. Bueno, ok. Ahora, el estudio por párrafos dice una porción bíblica que comparten un tema en común. Presenta la verdad sin prejuicios, invita al estudio personal, es útil para realizar estudios de grupo y facilita la enseñanza aún sin libros de consulta. Los párrafos de la Biblia. Recuerda, cada párrafo de la Biblia, que se llama la predicación expositiva para nosotros, preparamos todos los párrafos para predicarla, es importante que los veamos, porque dice que comparten un tema en común. O sea, no es tan fácil manejar varios temas, pero si tengo un tema para cada clase o para cada predicación, es más que suficiente. En este párrafo que tengo es lo que puedo decir. De hecho, como que me limita un poquito, ¿no? Porque el párrafo tiene un límite de espacio y de profundidad también ahí. Y presenta la verdad bíblica sin prejuicios. O sea, todos tenemos prejuicios con la Biblia. Porque escuchamos a alguien o tenemos una doctrina, una formación y pensamos que es así. Pero hay cosas que no son exactamente así. Entonces, cuando vamos a ver la palabra de Dios, dice, bueno, entonces, sin prejuicios. Voy a ver qué dice el párrafo. Siempre decimos, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Del tema que sea, de la materia que sea, ¿qué dice la Biblia? Y si vamos al párrafo, nos quedamos sorprendidos de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? No sé qué tan oportuno es para usted o qué tan frecuente, pero cuando descubrimos cosas nuevas, a mí me emociona mucho. Cuando digo, ay, esto no me había dado cuenta. Leí, no sé, algunas veces, pero ahora que me doy cuenta de esto, digo, ay, Señor, pues qué importante, ¿no? Esta frase, esta reacción, este punto aquí en la palabra. Y eso luego se convierte en una riqueza espiritual para compartir con algunos hermanos. Hace algunos meses estábamos preparando un tema para matrimonios. Y cuando andábamos en la pandemia con Zoom, hicimos un estudio de Primera de Pedro, cuando dice el apóstol a los hombres, vivan con sus esposas sabiamente. ¿No? Así dice. Me pareció muy sorprendente porque fui a algunos comentarios bíblicos, las palabras originales. La palabra sabiamente implica como 5 cosas. Porque uno piensa que sabiamente es así como tratar bien a la mujer, lo cual estaría bien. Pero ¿sabe qué quiere decir sabiamente? Complacerla. ¿A cuántas esposas les gustaría que su esposa la complaciera? Dígalo, hermana, dígalo, no vamos a reclamar nada. ¿Está bien o no está bien? O sea, no nada más es sabiamente, es complacerla. También es atenderla. Oiga, hermano, ¿cuántos hombres atienden a su esposa? Algunos no atienden a nadie más que ellos mismos. Pero entonces, atender a su esposa, ¿qué tal? ¿Le gustaría que le llevaran su desayuno hoy a la casa, hermana, o no? Aunque sea una barbacoa, la oveja única que usted aguanta en la vida. Lo que sea, es atenderla. Porque las mujeres de naturaleza atienden. Ellas siempre atienden, pero ahí dice, atiéndanla ustedes, varones. Es lo que dice Pedro. También dice comprenderla. O sea, comprenderla es entender sus sentimientos. Ya se dio cuenta que somos bien distintos, mujeres y hombres, y los hombres a veces pensamos que la mujer tiene que pensar como nosotros, pero no es así. Dice ahí, comprendan a sus esposas. O sea, si lloran, si tienen un problema emocional o lo que sea, hay que comprenderla. Más que a los hijos y que al fútbol o lo que sea, a la mujer. Y hay algunas otras aplicaciones allí. Y fue lo que comentamos. Pero a mí me sorprendió, porque siempre que había oído la palabra, vivan con ellas sabiamente, decían, sabiduría es, pues, aplicar la palabra y ya. Es eso y otras 5 cosas. Entonces es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio el concepto y nos quedamos sorprendidos y nos enriquece. Y cuando me enriquece a mí, enriquece a los
de más. Porque no sé si lo hayan hecho o no, pero si usted ve la palabra sabiamente, está bien complicada. Normalmente la palabra sabiduría es Sofía, pero ahí no es Sofía, es otra palabra. Entonces nos quedamos muy sorprendidos con eso y decimos, gracias a Dios. ¿Y qué tengo que hacer con mi esposo? Pues comprender a mi esposa, atenderla, entenderla, que ella se sienta bien y estar dedicado a ella. Esa es la cuarta idea, dedicarse a su esposa. ¿Cuántas esposas estarían felices si sus esposos se dedicaran a ellas? Yo creo que todas, ¿no? Y los esposos luego fallamos mucho, nos dedicamos a muchas cosas menos a la esposa. Y ahí viene una gran falla, ¿no? Dedíquense a ellas. Entonces aplica muchas cosas. Porque incluso viendo Primera de Pedro, que dice también que la mujer no busque nada más la belleza física, que no exagere en su arreglo, que no sea en muchas cosas para la mujer, pero es más para el hombre. Nada más en una palabra dice más para el hombre que para la mujer. O sea, la palabra es equilibrada. Porque muchos dicen, es machista el concepto. Ahí nada más a Pedro le dice a los hombres, ustedes sean sabios con ellas. Y a la mujer le pide como 8 cosas. No, si usted bien la palabra es igual. De hecho, al hombre se le pide más. Porque ahí no dice a la mujer que complazca al esposo, ni que lo atienda, ni que lo entienda. No dice eso. Dice, ustedes los hombres lo tienen que hacer. A lo mejor en nuestra naturaleza no está, pero si lo aplicamos va a ser de mucha, mucha bendición. Entonces, esos descubrimientos que tenemos en la palabra es importante que los podamos compartir. Y podemos realizar los estudios de muchas maneras. Personal, por grupos, por zonas o como usted sea. Las iglesias muy grandes, ¿no? Tienen células por no sé cuántos lugares. Bueno, ahí hacen sus estudios y ahí la gente es bendecida con la palabra de Dios. Ahora, el estudio por versículos, que es lo siguiente, decimos ahí, formular estudios personales o grupales con base en la división de la Biblia en versículos. Se pueden seleccionar las porciones que traten el mismo tema o que presenten la misma verdad bíblica. Y 3, sus beneficios son los mismos que el estudio por párrafos. O sea, un versículo puede ser más que suficiente. ¿Qué tal si usamos un versículo sobre matrimonio, por ejemplo? Sobre familia, sobre jóvenes, o el tema que usted quiera, y cada semana compartimos eso con el grupo? Alguna ocasión alguien buscó el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero es tan rico el Salmo que nos dejó una enseñanza tan importante, ¿no? Y vemos ahí entonces una gran riqueza en versículos importantes, ¿no? Juan 3:16 o ahí en Hebreos, lo que usted quiera. Un versículo así impactante puede ser importante. No siempre párrafos, no siempre capítulos completos, puede ser incluso versículos. Hace muchos años aquí en la iglesia decíamos los versículos de oro. Hace 34, porque una Biblia decía así, los versículos más importantes son como de oro, y de Génesis el más importante es este, de Éxodo es este, y predicamos 66 veces. Decimos, el versículo de oro es este, y la gente se lo aprendió. Yo sé que ustedes no estaban aquí, pero los que estaban, espero que hayan aprendido, ¿no? Yo sí aprendí, y decimos, bueno, vamos a ver, y no repetíamos, no era algo monótono, porque cada libro es diferente, ¿no? Entonces, es otra forma de hacerlo más atractivo, más interesante, ¿no? Y también, pues, los beneficios de este estudio van a ser importantes. El estudio por palabras también dice elaborar trabajos de investigación, de estudio, en base a palabras clave de la Biblia. Además del valor que tiene como método, el propósito es definir conceptos bíblicos completos. ¿Qué tal palabras? La palabra fe es muy grande, ¿no? La palabra fe es muy amplia. Si usted estudia la fe, es un tema enorme. Lo que es la fe. Salvación es otro gran tema, ¿no? Amor, dedicación, adoración. O sea, palabras que en la Biblia son así trascendentales, son importantísimas. Y hay gente que dice, hoy la palabra es esta. Y ya con eso. Y nada más que es temático, ¿no? Y estudia todo el tema y de esa manera se hace atractivo. Entonces es importante que lo hagamos. El siguiente tema que tenemos es que aprendamos a ser oidores o hacedores. Este tema es importante porque está ahí en Santiago 1:22. Dice, sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y dice ahí que los oidores escuchen, no viven la palabra, son receptores, críticos, pobres espiritualmente, son pasivos, contemplativos e improductivos. ¿Será cierto o no será cierto? La gente que dice, ya lo oí, ya lo oyó, y lo está practicando, lo está viviendo, lo aplica en su vida y no lo aplica. Entonces, si no lo aplica, esta persona escucha. De hecho, es importante lo que decimos, ¿no? Porque recordamos que el 96% de lo que escuchamos lo olvidamos. Entonces, la gente escucha, pero no guarda gran cosa, ¿no? Necesitamos tener otra práctica ahí. No viven la palabra. Lamentablemente, mucha gente va a las iglesias y no vive la palabra. No es un buen creyente, no se compromete. Y entonces, si no vive la palabra, entonces no le importa. Y esa actitud va a hacer que sea solamente un oidor. Son receptores. ¿Conoce gente que dice, vengo a que Dios me llene? A ver qué me da Dios a mí hoy. ¿Qué tiene para mí Dios hoy, hermano? Suena bonito, pero es receptor. Una persona que nada más recibe y recibe no tiene la madurez. Es como algo así de egoísmo, ¿no? Es un gran egoísmo espiritual. Vengo a ver qué me dan.
vengo a ver cómo me hace sentir mejor. Y hermano, no se puede. Claro que la iglesia es parte de que nos fortalezcamos unos a otros y todo, pero si nada más viene a recibir, entonces es un oidor, porque no tiene ese compromiso, es crítico. ¿Conoce gente que critica las iglesias? La crítica puede ser constructiva y buena, pero más que crítica sería como un diálogo, sería algo así como integrar cosas. Pero hay gente que critica y no hace nada. No sé si se ha fijado que hay gente que critica y no hace nada. Dice, es que esto está mal. Oiga, ¿y usted lo ha hecho? No, nunca. Que alguien más lo haga. Esto suena fácil, ¿no? Pero si no lo hace usted, ¿cómo puede criticar a los que lo hacen? Porque si no se ha enfrentado, no lo ha visto, entonces no sabe lo que es. Pero si usted ya está trabajando, creo que tiene otra visión de las cosas, ¿no? Y la visión del amor o algo más fuerte. Es pobre espiritualmente, porque no tiene la riqueza espiritual. Dice, yo me siento necesitado, no puedo, estoy débil, yo no puedo hacer nada. Entonces es nada más un oidor de la palabra. Y hay de esos muchos, ¿eh? Y fíjese, hablamos nada menos que Santiago, hermano de Jesús, pastor de la iglesia. O sea, conocía la experiencia de que hay gente que nada más viene a oír y no quiere comprometerse, y no quiere dar, y no quiere hacer nada. Es pasivo. Conoce gente que nunca hace nada, que dice, alguien tenía que hacer esto. Oiga, ¿nos ayudará usted? No, yo no. Hay alguien que lo haga. Sí, gracias, hermano, pero si es una visión que usted tiene, ayúdenos. De hecho, como iglesia tenemos mucho esa base. Si alguien lo dice, que lo haga. Porque, bueno, a lo mejor tiene la visión, tiene la oración, tiene los medios, ¿no? No todos los tenemos. Claro que podemos ayudarle. Pero hay gente que dice, deben hacer esto y esto y esto, y no hace nada. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues los descartamos. Porque si no más viene a criticar y no se compromete y no hace nada, entonces, ¿cómo puede decir algo que sería mejor, no? Necesitamos estar en la obra haciendo las cosas. Es contemplativo. Ve gente que dice, vengo a contemplar las cosas de Dios, estoy en adoración, no me interrumpan, yo estoy con Dios, está bien. Pero hermano, aquí en la comunidad no es tan contemplativa la cosa. A lo mejor en su casa sí, usted está solo o sola orando o lo que sea, pero aquí en la iglesia no. De hecho, los que están junto a nosotros nos interrumpen a veces, ¿no? Usted levanta mi mano y choqué con el hermano fulano. Nos interrumpimos unos a otros. Es parte de la santidad, es parte de la interacción, pero si es contemplativo, es improductivo también. ¿Cuánta gente no produce nada en la iglesia? Mire, esto es bien difícil de decir, hermanos, pero hay gente que no da nada en las iglesias. Nada más va a criticar o escuchar o estar parte de. No está mal ser parte de, pero no es todo. Dios tiene un plan diferente. ¿Cómo son los hacedores? Si el oidor escucha, el hacedor es una piedra viva. O sea, como Pedro dice, ustedes son piedras vivas. Cada uno es parte del gran edificio de la iglesia. Cada uno de ustedes está haciendo algo para que el edificio se construya. Porque imagínese usted que alguien piense que la obra la hace una o dos personas. No, hermano. La hacemos muchas personas, gracias a Dios. Hay gente que desde que llegó a la iglesia hace 34, 35 años, pues limpiar el terreno, ¿no? Reunirse sin techo. Estaba terrible la cosa. Pero entonces esa gente que fue fiel, así como fundadores de la iglesia, después llegaron otros, con otras visiones, con otra preparación, otras edades, y fortalecieron la iglesia. De tal manera que necesitamos una iglesia que sea viva a través del compromiso de todos. Si el oidor no vive la palabra, el hacedor es un miembro activo. O sea, el miembro activo es aquel que es parte de y está haciendo algo en la iglesia. Algunos hacen muchas cosas porque tienen muchos talentos. Otros quizás nada más tengamos un talento, pero el que no hace nada, hermano, no podemos entonces tomarle en cuenta. Y lamentablemente hay gente que dice, debería de hacerse esto, y cuando se hace no vienen. O cuando el compromiso, lo que sea, no da, o alguna cosa que se va a hacer no viene. ¿Qué pasa, hermano? Necesitamos cambiar la actitud, que sean miembros activos, ¿no? Así como el oidor es receptor, el hacedor es consecuente con su fe. O sea, cree y hace. Eso es consecuente con la fe. Que la fe tenga consecuencias. O sea, si yo creo, me comprometo, doy, participo, ayudo, porque soy parte de. También el oidor es crítico y el hacedor es analítico. Es ser crítico bueno, es mejor ser analítico. ¿Por qué? Porque el crítico nada más juzga, pero el analítico revisa qué se puede hacer, cómo se pueden hacer mejor las cosas, y es alguien que analiza de veras. Dios pone en la iglesia gente que analiza, es muy importante también. El oidor es pobre espiritualmente, pero el hacedor es abundante en Cristo. ¿Qué tal? La gente que dice, ay, me siento pobre espiritualmente, me estoy muriendo. Pues póngase a orar. Nadie más puede hacerlo que usted. Nadie puede comer por usted, nadie puede bañarse por usted, nadie puede hacer su trabajo por usted. Igual, nadie puede orar por usted. Usted tiene que orar, usted tiene que hacer los cambios que tenga que hacer, que comprometerse. Porque si no buscamos la palabra de Dios, hermano, ¿cómo esperamos que alguien vaya
pues ayudarnos en lo espiritual. Ahora, dice que el oidor es pasivo y el hacedor es alguien que da fruto. ¿Qué tanto fruto da usted? Del fruto que usted da, se hace la iglesia, ¿sabe? Pero hay gente que nunca da fruto. No sé si se da cuenta que a lo mejor llevan años en el evangelio, pero no están dando fruto. El oidor es contemplativo y el hacedor es activo. No contempla, está actuando. Estoy haciendo esto. Vi una necesidad y estoy haciendo esto. Veo algo que se puede hacer y me comprometo a hacerlo. Yo quiero hacerlo también. El oidor está muy difícil, dices improductivo, pero el hacedor es útil. ¿Cuánta gente es útil en la iglesia? Usted los conoce. Gente que está dispuesta, que quiere hacer, que quiere dar, y de esa manera puede tener las cosas espiritualmente creciendo. Tenemos una serie de versículos, no vamos a leerlo por tiempo, son 21 versículos, donde dice, oyen, pero hagan. O sea, no nada más es oír, haz lo mismo, tienes que hacerlo, es bueno que tú lo hagas. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estoy citando algunos de los textos. El que hace misericordia, entonces tú también tienes que hacer misericordia. El buen samaritano, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el prójimo? El que usó de misericordia. Aunque para el judío era un enemigo, ¿no? Un samaritano era así como alguien que no le iba a ayudar y fue el que le ayudó. Y ahí tenemos entonces lo que dice, Dios repartió dones, nosotros podemos compartir los dones. Y antes estábamos sin fruto y ahora tenemos fruto. Son 21 textos. Si usted no hizo la tarea, le regalamos los textos ahí para que haga su tarea y la pueda hacer. Y ahí está también lo demás de oidores y hacedores. Bueno, vamos a terminar nuestra transmisión, hermanos, puntualísimos. Son 45 minutos exactos. Y el día que no seamos exactos, que Dios nos lleve. Gracias por su atención.